Vamos a leer los versículos del 1 al 19. Una historia en la que por unos minutos vamos a estar basando nuestra consideración de esta noche. Nuestra iglesia necesita orar. Este es nuestro tema. Hechos 12, del 1 al 19. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Oremos brevemente. Señor, en esta noche hemos levantado unas promesas para un nuevo misionero a nuestra responsabilidad por un año. Te consagramos a ti esta ofrenda y consagramos a ti el trabajo de ese misionero ya trabajando allá en el estado de Puebla. Que cada mes, Señor, sin faltar un solo centavo, cada mes llegue fielmente esta ofrenda que los hermanos han prometido. Lo estamos haciendo en el nombre del Señor, confiando no en nuestro dinero, no en nuestra, como si tuviésemos toda la capacidad, sino confiando en ti, que nos ayudarás, que nos recordarás, que tendremos fuerzas para hacerlo. Qué mejor manera, Dios mío, estamos convencidos de qué mejor manera de usar nuestro dinero, lo que tú nos das para la obra, donde está tu corazón. Y ahora, Señor, te pido que bendigas la predicación de esta tarde, que sea de bendición para todos nosotros, y los servicios de oración repunten en nuestra congregación, porque hace falta orar. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos convenzas con tu palabra y con tu Santo Espíritu, y me uses a mí para predicar y gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Salvador te lo pido. Amén. Nuestra iglesia necesita orar. Ustedes notarán, hermanos, que cada vez que se levanta alguna ocasión para mostrar qué necesidades hay, es asombroso. No importa qué día sea, no importa qué esté sucediendo, los cristianos necesitamos orar. Y hemos estado aprendiendo cómo orar y métodos de orar y énfasis de orar y todo lo que hemos estado hablando en la escuela dominical sobre la oración. Sin embargo, tenemos que recordar que la iglesia como tal necesita orar. En este capítulo vimos a la iglesia orando. Y vemos a Pedro en grave peligro de muerte. La iglesia se puso a orar. Ya habían matado a Jacobo. Y la iglesia, con miedo de que mataran también a Pedro, se pusieron a orar. Se reunieron en la casa de algún hermano por allí. Y vamos a ver a ellos orando. Pero orando no vemos a un grupo de hermanos súper consagrados. Vamos a ver hermanos que sencillamente creían en la oración. No sabían cómo Dios podía hacer las cosas,
pero ellos creían que la oración era oída. Y vemos que los hermanos no eran hermanos súper especiales, eran hermanos tan comunes como nosotros. Y lo vemos porque cuando Pedro es sacado de la cárcel por la mano providencial de Dios, no creen. La muchacha que está en la puerta les avisa que está Pedro en la puerta y le dicen: estás loca. Uno piensa, bueno, pues qué clase de hermanos eran estos que estaban pidiendo que Pedro saliera de la cárcel, y no creen a la hora de que lo saca el Señor. Y luego todavía cuando ella asegura que allí está, que lo vio, dijeron: es su ángel. O sea que tenían todavía creencias de su vida pasada. Pensaban que era, no sé, ¿qué quieran decir con su ángel, no? Su fantasma, su halo, o vaya usted a saber, su karma, a saber qué cosas estaban pensando ellos, qué cosas creían. Estoy diciendo que era gente que no tenía una vida espiritual sensacional. Ellos oraban y no sabían cómo Dios iba a contestar. Otra cosa que vemos aquí es que Dios contestó más allá de lo que ellos imaginaron. Por eso se ven trastornados en el sentido emocional al ver la respuesta de Dios tan grande. Dios siempre da más allá de lo que uno se imagina cuando la iglesia ora. No solamente la iglesia ora y Dios hace algo, sino va más allá de lo que uno se puede imaginar. Nosotros también lo hemos visto. Yo mismo lo he visto. La experiencia de los hermanos que saben poner a la iglesia en oración, exponer sus peticiones, han visto que Dios les da mucho más allá de lo que ellos se imaginan. Porque la oración como iglesia es algo muy, muy especial. Por eso, hermanos, no solamente quiero invitarles para que oremos unos por otros, sino que oremos como iglesia. Cada actividad que la iglesia tiene como especial propósito, orar, debe ser más frecuentada, más concurrida, más promocionada y más favorecida que simplemente un grupito de hermanos. Gracias a Dios por los hermanos fieles, gracias por orar, sigan haciéndolo, pero son muy pocos los hermanos que vienen a orar. Toda la iglesia debiera estar orando. Toda la iglesia debiera estar orando. ¿Se acuerdan cuando pasamos por una situación muy difícil por un hermano que fue privado de su libertad? ¿Cómo la iglesia se puso a orar? Y estábamos pero bien fervientes en oración. Recuerdo cuando construimos este edificio, estuvimos orando. Después de que todavía este edificio estaba en obra negra, tuvimos muchos meses orando todos los días a las 5 de la mañana, allá en ese balcón cuando todavía era solamente el departamento de cunas. La iglesia ha estado orando a través del tiempo, pero me parece que es tiempo de que la iglesia se ponga a orar más en serio. Aunque la iglesia esté cada día más llena de actividades, y aun que una iglesia esté llena de cosas sofisticadas, la iglesia no debe olvidar que tiene que orar. Aquello que en los tiempos pasados la iglesia ha hecho, debe hacerlo en el tiempo presente y en los días que vendrán, porque cada vez más seremos personas necesitados de oración. Vea cuando menciono, por ejemplo, esta misma noche, y no lo había pensado para la predicación, sencillamente se me ocurrió mientras estaba yo para orar, por dar gracias por los testimonios. ¿Quién tiene necesidades urgentes? Póngase a pensar, y nuestras manos se alzan. Inmediatamente viene a mi mente una petición que quisiera que la iglesia estuviera orando por ella. Y cómo es grande y es imperiosa la necesidad. Es una necesidad real, no es una ocurrencia, es una necesidad real. Entonces, en primer lugar, hermano, le voy a mencionar 7 cosas. Orar es una necesidad. En Lucas 18:1 dice la palabra de Dios, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La iglesia tiene necesidad y la necesidad es de oración. Orar es una necesidad. La palabra necesidad quiere decir que hay un vacío. La palabra necesidad quiere decir que hay algo que falta. La palabra necesidad quiere decir no está completo. ¿Ok? Cuando el niño dice necesito un cuaderno, es que él no tiene suficiente para su escuela. Hay un vacío en sus estudios. Necesito zapatos, es que sus zapatos están rotos. Necesito una llanta para mi carro, es que su llanta no lo puede llevar muy lejos. Necesito un trabajo, es que cuando hay necesidad estamos hablando de un espacio que no se ha llenado.
de área en la vida que está sin suplirse. El Señor dice que nos enseña esta parábola sobre la necesidad de orar. O sea, la iglesia puede tener tremendos programas, tremendas conferencias, tremenda música, tremendos músicos, tremendos proyectos, tremendos edificios, pero si no está orando, tiene un espacio que todavía no está suplido. ¿Sí me explico? Está con una necesidad, está con un zapato roto, con una llanta ponchada, está con una área en su vida que no está completa. La iglesia necesita orar porque orar es una necesidad. Es muy emocionante ver a tanta gente cooperando. Es muy emocionante ver una actividad llenita de gente. Pero si no está esa gente orando, hay una necesidad. Yo sé que todos oramos en casa. Yo sé, a mí me gusta orar en la madrugada. Yo sé que oramos. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos oye. Yo sé que ustedes oran. Pero sabe, como iglesia todavía sigue siendo una necesidad. La oración es una necesidad. En 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice la Escritura que nos enseña la Escritura que orar es un deber. Miren 1 de Samuel 12, 23. Aquí está Samuel recibiendo la petición del pueblo que debe orar. En 1 de Samuel 12, 23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Le dijeron a Samuel: no queremos rey, no queremos jueces, queremos reyes, como todos los demás pueblos. Y Samuel se siente bien triste, va con Dios y Dios le dice: ponle reyes. Y cuando ellos se dan cuenta que han pedido un rey, viene Saúl, van con Samuel. Creo que tiene compasión de él, se siente dolido, está lastimado, lo han rechazado. Él era un juez, sacerdote, profeta, excelente, un gran hombre de Dios. Y viene y le dice: pues Samuel, vamos a tener rey, pero por favor tú no dejes de orar por nosotros. Samuel le dice: lejos sea de mí que peque yo contra vosotros, dejando de orar por ustedes. Samuel veía la oración por el pueblo como un deber. Es que la oración es un deber. La oración es un deber. La palabra deber quiere decir que se está requiriendo el cumplimiento de algo. A las tareas que a los muchachos se encargan en la clase se les llama deberes. ¿Ok? El papá tiene que llevar sustento semanal o quincenal a la casa para cumplir las cosas de la comida, pero es un deber. Es un deber. La mamá cumple con los deberes domésticos de hacer la casa, hacer la comida, tener todo en orden, porque es un deber. El muchacho tiene que salir bien de sus clases porque es un deber. No es algo extraordinario. La Biblia dice: ningún criado que cumple su deber van y le dicen gracias. Sencillamente es su deber. Es un deber. Cada uno de nosotros tenemos deberes. Pues un deber que nosotros tenemos es orar. Como iglesia. Como iglesia es un deber. Yo estoy orando por mis hijos. Usted está orando por los suyos. Pero como iglesia estoy hablando de la oportunidad, de la bendición que significa orar como iglesia. Es un deber. Primero es una necesidad. Un espacio está vacío si no se está orando. Un deber. No se está cumpliendo. Es una deuda que se va acumulando. Es algo que está privándonos de cierta reputación si no estoy cumpliendo con mis deberes. La iglesia debe orar como un deber. Pensar en venir los viernes, por ejemplo, que es servicio de oración, los martes, que es servicio de oración varones, y no estar allí es estar dejando de cumplir un deber. No está haciendo favor al venir a orar, está cumpliendo un deber. Al no venir, estamos fallando a un deber. En tercer lugar, orar es una herramienta. En Santiago capítulo 5, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 5 y versículo 13. Dice la Escritura así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Permítame decirle que esto me parece sabio útil enseñar que la oración aquí se puede presentar como una herramienta. ¿Está alguno afligido? Hay un remedio. Haga oración. 5:13 de Santiago. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Ven?
Una herramienta. La herramienta, hermanos, es aquella parte que no es parte de nuestras manos. No, nuestros brazos sirven como herramienta. Pero hay cosas que con nuestros brazos no podemos hacer. Necesitamos herramienta. La herramienta es aquel instrumento que nos ayuda a hacer más fáciles las cosas. ¿Ok? Supongamos que usted tiene su carro ponchado. Sale de allí y está su carro ponchado. Ay, y no traigo un gato. ¿Tiene gato, hermano? Creo que traigo uno por allí. Se baja, pero si le sube y le metemos un bloque, se detiene. Pero ¿sabe qué? No traigo cruceta. La llave que afloja las tuercas. Intente aflojar esa tuerca sin herramienta. No lo va a lograr. A menos que las tuercas estén bien flojas y a menos que usted sea súper hombre. No va a poder. Usted va a clamar por una llave L. O por una llave creciente, aunque sea. A lo mejor hasta de desesperado con unas pinzas va a tratar de abrir. Pero usted necesita la herramienta. Pero usted dice, está ponchado el carro. Pero traigo gato de ese de 4 rueditas. Y traigo la refacción. Su problema se resuelve rápido si tiene herramientas. Las herramientas, hermano, en todas partes, desde los tiempos inmemoriales, han sido algo que Dios ha dado al hombre, entendimiento para crear herramientas, porque las herramientas hacen las cosas más fáciles. La oración es una herramienta que Dios nos dejó. La oración no es un don que unos tienen y otros no. Todos los creyentes podemos orar, todos. Si usted tiene problemas, si usted tiene necesidades, si usted tiene peligros, use la oración. Hace más fácil las cosas. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Dice, ore por ella. La herramienta, hermanos, hace las cosas más llevaderas. Las cargas de la vida, las responsabilidades que tenemos, las obligaciones que nos asisten, las limitaciones que tenemos, todo será mucho más fácil si oramos como iglesia. Si oramos como iglesia. Si yo salgo para predicar y sé que la iglesia se queda orando, va a ser más fácil para mí. Si tengo que recorrer una senda peligrosa, pero sé que la iglesia está orando por mí. Si usted va a salir de viaje, pero sabe que la iglesia está orando por usted. Usted va a tomar una decisión muy fuerte, va a dejar el trabajo y va a irse a la obra misionera, pero la iglesia está orando, va a ser mucho más fácil para usted. Si usted va a tener que dejar de trabajar en alguna área de su vida profesional o laboral y para ocuparse unos días a servir al Señor y la iglesia está orando, eso va a ser mucho más fácil. Todo es más fácil con oración, porque la oración es una herramienta. ¿Está alguno angustiado, afligido? Haga oración. ¿Me explico? La oración es una necesidad. La oración es un deber. La oración es una herramienta. Número 4, la oración es un ingrediente. En Hechos capítulo 4, vamos a Hechos 4. Por favor, Hechos capítulo 4 y otros versículos de Hechos. Van a ver, Hechos 4 y luego Hechos 16. En Hechos capítulo 4 dice así, 4, 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos aquí a la iglesia orando, pero no solamente están orando, están con todo denuedo predicando la palabra, están haciendo sanidades y señales y prodigios en el nombre de Jesús y además están orando. Vamos a Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Están Pablo y Silas en la cárcel y dice, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Orar es un ingrediente. Aparte de cantar, aparte de adorar, aparte de ofrendar, aparte de servir, hay que orar. El ingrediente, hermanos, es aquella palabra que nos enseña que es necesario para un todo. Usted hace un pastel, qué rico, pero tiene ingredientes.
¿qué le pusiste? Le preguntamos a quien la hizo. Ah, es que tengo ingredientes secretos. Una ensalada tan común y tan corriente como es lechuga, tomates, zanahorias y algunas rodajas de cebolla allí, pero luego le echan un aderezo. Qué rico ese aderezo que hacía la hermana Soto, y algunas hermanas aprendieron así. Qué rico ese aderezo. ¿Por qué es tan buena esa ensalada? Porque tiene ingredientes. Sus ingredientes están completos. La iglesia puede estar haciendo su trabajo, pero necesita, además de todo, orar. Es un ingrediente. No está completo lo que se hace. Yo puedo predicar y gastarme la garganta predicando, pero necesito también orar. La iglesia puede construir ese edificio y dar ofrendas y esforzarse, pero también necesita orar. La iglesia puede tener actividades como las que acabamos de tener, la escuela bíblica de verano. Podemos tener campamentos, retiros de pareja, reuniones de damas, reuniones de varones. Podemos tener toda clase de eventos, pero aparte de todo eso, hay algo que necesita hacerse: orar. Si la iglesia va a ser bendición, si la iglesia va a durar, si la iglesia va a ser eficaz, necesita todos los ingredientes, y uno de los ingredientes esenciales es orar. La harina del pastel es la oración. Pueden faltar quizá gente asistiendo a un evento. Puede faltar quizá muchos niños en la congregación. Pueden faltar muchas otras cositas. Quizá no vinieron los músicos y no tenemos más que cantar a capela, pero no debe faltar la oración. Amén. La oración es un ingrediente que no debe faltar. Qué bueno que usted toca un instrumento, qué bueno que usted es sugiere, qué bueno que usted vigila, qué bueno que usted viene a la reunión de damas, qué bueno que usted está listo para ir a la reunión de varón, qué bueno que va a ir al campamento, qué bueno que sus niños vienen, pero falta orar. Le falta orar. No está haciendo el trabajo completo. Yo no estoy haciendo el trabajo completo si no vengo a orar. Necesitamos orar. Es un ingrediente, es una necesidad, es un deber, es una herramienta, es un ingrediente, es un apoyo. En Romanos 15:30, número 5, es un apoyo. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice la palabra de Dios así. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, está escribiendo Pablo a la iglesia de Roma, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué? Orando por mí a Dios. Me ayuden, dice Pablo, orando por mí a Dios. Segunda de Corintios, adelantito. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 7. Dice así. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aquí vemos a la iglesia como apoyo. ¿Qué es un apoyo? Un apoyo es aquella necesidad que se tiene cuando las fuerzas se acaban, cuando el camino es cuesta arriba. Usted puede ser una persona muy hábil, muy fuerte, muy buena para caminar, pero si sube un cerro necesita una vara. La necesita. Es un apoyo. Usted no puede ir con zapatos con suela de baqueta. Necesita zapatos que no se derrapen. Eso es un apoyo. Si usted se dobla un tobillo, necesitará un bastón o una muleta o una andadera. Y podrá hacer las cosas, pero se necesita apoyo. El apoyo, hermanos, es aquello que hace falta cuando la vida se vuelve pesada, cuando la carga es muy alta, cuando la carrera es muy veloz, cuando los elementos son inclementes. Se necesita apoyo. Se necesita apoyo. La iglesia puede tener muchas cosas y mire que las tiene, pero necesitamos la oración como un apoyo. Los que están trabajando allá, los que están trabajando acá, los que están trabajando allá lejos, el hermano Tomás, el hermano Navarro, el hermano Demetrio, el hermano Montoya, el hermano Martínez, los misioneros, todos ellos están haciendo el trabajo. Estoy seguro que están haciendo el trabajo, pero necesitan el apoyo. Los maestros de escuela dominical, los músicos necesitan apoyo, los hermanos necesitan apoyo, están tratando de hacer buen trabajo con sus hijos. La hermana está tratando de luchar porque su esposo es inconverso para que sus hijos se mantengan en la fe. ¿Qué necesitan ellos? El apoyo de la iglesia. Cuando usted va con alguien y le dice, hermano, estoy orando por usted. Estoy orando por usted.
De repente viene a la mente algún hermano y mire, curiosamente a mí me pasa mucho que estoy orando por un hermano en la mañana, lo que sea, en la madrugada, y de repente el día siguiente lo veo. Hermano, quiero decirle que estoy orando por usted. Ay, ¿cómo supo? Bueno, nomás se me ocurrió, vino a mi mente. Se siente apoyado. Cuando alguien me dice, pastor, estoy orando por usted, supe que estuve enfermo, supe que va a salir de viaje, apoyen. Pablo dice, les ruego que me apoyen, orando por mí a Dios. A veces, en vez de apoyar, metemos el pie para que sirva de zancadilla. Eso no se necesita. Las críticas, los chismes, las murmuraciones, las intrigas no son apoyo. El apoyo es la oración. Vamos a apoyar a los que trabajan en predicar, en enseñar, en servir, en asistir, en luchar con las cosas diarias de la vida. Hermanos que están pasando por cosas difíciles necesitan nuestras oraciones. Vamos a apoyarlos orando. Entonces la oración, hermanos, además de todo, es un apoyo. En Santiago 5:16, número 6, vamos a ver a la oración como una fuente. Santiago 5:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alguna vez leí un comentario que aquí dice: la oración ferviente del justo puede mucho. Quiero enseñar en este versículo sugerir la idea de que la oración es una fuente. Es una fuente. La fuente es un manantial que nunca deja de brotar. La fuente es aquello que usted puede ir en cualquier momento y encontrará la saciedad de su sed. Fuente es aquello que siempre está brotando, siempre da, siempre está allí. Lo que necesite la fuente está para darlo, bajo cualquier circunstancia. En día o de noche, en calor o en frío, en días nublados o días soleados, la fuente está brotando siempre, 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 siempre. Fíjense bien, la iglesia predica, la iglesia enseña, la iglesia oficia, la iglesia promueve, la iglesia edifica, tiene muchas cosas, pero hay algo que nunca debe dejar de brotar, y es la oración. La fuente es aquello de lo cual usted se puede saciar, se puede asegurar. Vaya al manantial y siempre habrá agua allí. Necesita algo en su vida. Hay una iglesia que siempre está orando. Usted puede ir con el hermano que dirige la oración. Usted puede ir con los hermanos, quien quiera que sea. Y dice: hermano, este viernes no voy a poder ir a la iglesia porque tengo una necesidad bien grande. ¿Pudieran orar por mí? Voy a hacer un viaje, voy a sacar el pasaporte. Voy a solicitar un trabajo en tal. Voy a enfrentarme con una situación difícil allá en los juzgados. ¿Pudieran orar por mí? Ese hermano debe saber que esa fuente siempre está brotando. La oración eficaz del justo puede. Y puede mucho. La iglesia necesita orar. La oración entonces es una necesidad. ¿Qué más? Un deber. ¿Qué más? Una herramienta. ¿Qué más? Un ingrediente. ¿Qué más? Un apoyo. Uno más, una fuente. Y por último, hermanos, la oración es una convocación. En Hechos capítulo 16, versículos 13 y 16. Hechos 16, 13. Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice así. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. En el mismo capítulo 16, versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Allí vemos a los hermanos reunidos en un lugar, como dice allí el versículo 13, junto al río, donde solía hacerse la oración. En el versículo 16 dicen que iban camino a la reunión de oración. ¿Cómo es que se hace y se lleva a cabo la oración en la iglesia? Mediante una convocación. ¿Qué es una convocación? Alguien que dice: vamos a orar en tal sitio a tales horas. En una iglesia hay organización. Está el pastor, encargados, comisiones que la iglesia misma ha dado, que tienen la facultad de convocarnos.
No porque sea uno más que el otro, sencillamente porque tiene una comisión que cumplir. Entonces, la convocación es la iniciativa de la persona indicada para decirle al grupo de iglesia, de hermanos que conforman la iglesia, la oración será tal día, tales días, por tanto tiempo, en tal lugar. Si no hay convocación, entonces los hermanos van a decir, pues yo oro. O de repente quizá la persona menos indicada va a decir, vénganse para orar, porque hay una necesidad, hay un vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hermano va a decir, pues vamos a reunirnos en mi casa, y comienzan un grupo ahí en su casa de gente necesitada. Entonces el pastor se pone celoso y dice, ¿cómo están haciendo disidencia allá? Van a armar un grupo. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué es eso que está? Pastor, es que queremos orar. Y empiezan las divisiones. La oración, hermanos, es la convocación de la iglesia para una reunión determinada. ¿Amén? Entonces, la convocación, hermanos, es lo que la iglesia tiene como tarea. Nuestra iglesia, por muchos años, tenemos ya la convocación de orar los viernes. Ajustamos la hora aquí y allá, ¿se acuerdan del Instituto Bíblico? Primero a las 7, lo pasamos a 6:30, a las 8:30, luego de 6:30 a 8. Hemos hecho algunos ajustes. De pronto alguien tiene la iniciativa de los martes, vamos a orar. Me dicen, pastor, queremos orar los varones. Adelante, vamos adelante. Ayúdenos a invitar a los hermanos. Esa es la convocación. De pronto los hermanos dirán, vamos a orar en tal o cual parte. Pastor, ¿qué le parece? Me parece bien, vamos a convocar a la iglesia. La convocación es algo de lo cual usted debe estar atento, debe estar pendiente. ¿Cuándo será la oración? ¿Se acuerda? Los hermanos iban a la hora de la oración. Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración. ¿Qué? ¿Se le ocurrió a alguien? No, fue una convocación. La oración entonces es una convocación. Esto los padres de familia pueden hacerlo con su propia familia. Estamos con problemas, muchachos, hijos, vamos a orar. Vamos a orar. Llega temprano de tu escuela, más temprano de lo habitual, porque vamos a orar. De cuando en cuando haga esa convocación con la familia, porque hay un hijo, hay un hermanito enfermo, porque la tía está enferma, porque hay una necesidad muy grande, porque corrieron a papá del trabajo. Vamos a orar. Dice la Biblia, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Puede que usted esté con su hijito nada más. Mi hijito, vamos a orar por tu papá para que vuelva. Vamos, y la oración es una convocación de la persona indicada. A veces es la mamá, a veces es el papá, cuando hay papá, el pastor, el encargado de oración. La convocación, hermanos, es lo que provoca que la oración se lleve a cabo. Entonces, la oración, hermanos, es algo que la iglesia debe estar constantemente practicando. Y usted no debe ser la persona, ¿cómo le puedo decir? Indiferente a ese hecho. Porque mire, hermano, corremos el riesgo de calificar, así como hay hermanos que tocan instrumentos, así como hay hermanos que son ujieres, queremos calificar que hay hermanos que oran. No, eso es diferente. Eso es diferente. Hermano Fidel, ¿pudieran cantar el himno fulano de tal o tocar ese himno fulano de tal? Porque ellos son los músicos, yo no puedo hacerlo. Pero a veces nosotros decimos, a los hermanos que oran, pídenles que oren. No, vaya a orar. Si usted no puede, entonces vamos a pedirle. Pero a veces vemos al grupo de oración como los que tienen la obligación de orar. Primero los vemos como aquellos que nos hacen el favor, después le estamos exigiendo como aquellos que tienen la obligación de orar por mí. No, la iglesia debe orar. Toda la iglesia debe orar. Si usted o yo no venimos es porque tenemos alguna otra actividad en la iglesia, como es mi caso, que doy clases del instituto los viernes o lo que sea. Pero la oración de la iglesia debe ser una de las actividades más concurridas de la congregación. Les convoco a la oración. La iglesia necesita orar. Tenemos luchas, tenemos retos, tenemos entusiasmo, tenemos batallas por delante, tenemos necesidades, flaquezas, necesitamos orar. Vengan a orar. Amén. Vengan a orar, sacúdase la flojera, la indiferencia, porque da harta flojera, para usarlo de una forma enfática, da mucha flojera. Pero vengan a orar, vengan a orar. Y van a ver ustedes milagros ocurriendo en su vida, en sus familias, las familias de los hermanos y en la iglesia como congregación. Y que Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos dicen, pastor, con la ayuda de Dios yo voy a empezar a venir a la oración? A ver, levánteme su mano. Déjala arriba hasta que yo le diga.
Más y más hermanos. Quiero ver más manos. Quiero venir a la oración. Señor les bendiga. Puede bajar su mano. Ahora, ¿cuántos hermanos dicen, pastor, yo quisiera venir, pero no puedo venir a esa hora los viernes a las 6:30? No puedo venir. Yo quisiera venir, pero no puedo. ¿Ok? Entendemos perfectamente. Muy bien. Lo que vamos a hacer es orar para que usted pueda. Los que sí pueden, oren por los que no pueden. Pero cuando puedan, tienen que estar aquí. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a hacer de nuestros servicios de oración algo mucho más nutrido. Y lo que yo voy a hacer, hermanos, es crear programas de oración diferentes para que usted venga. Para que los que no pueden venir el viernes puedan venir otro día. Y vamos a tener la iglesia activa en oración. Puesto de pie, vamos a terminar pidiendo al Señor que nos ayude para hacerlo. Trate de hacer programas en actividades, es decir, ajustes en sus actividades y sus programas para apartar ese cachito para venir a orar a la iglesia. Y usted verá cosas grandes en su vida, se lo garantizo. Arregle sus horarios, arregle sus formas de manera tal que pueda decir el viernes a las 6:30, allí voy a estar con los hermanos orando. Amén. Vamos a terminar. Señor, te damos gracias por la oración, gracias por esa herramienta, esa fuente, gracias por ese recurso que nos has dado que se llama oración. Ayúdanos a usarlo, a ponerlo en función no solamente en la vida personal y familiar, sino como iglesia. Porque Señor, la iglesia necesita orar, hay muchas necesidades. Te pido que ahora nos ayudes para que las decisiones que tomamos de orar, de venir a orar, de ayudar al misionero, se cumplan, Señor. Ayúdanos tú. Y te pido que nos lleves con tu bendición a casa, no sin antes pedirte que bendigas a los misioneros, los obreros y sus familias que predican tu palabra honestamente. Te pedimos por nuestras autoridades, como nos manda tu palabra, porque necesitan mucho nuestras oraciones. El cambio de gobierno, el 2012, Señor, que tú pongas en la silla presidencial a quien tú decidas. Y da sabiduría a nuestros gobernantes. Te pedimos, Señor, también por los indigentes, los migrantes que echan del otro lado, tanta gente necesitada. Oramos por los enfermos en las cárceles, es decir, en los hospitales, en las clínicas, que tú, Señor, les visites, especialmente a los hermanos en Cristo que conocemos, y tanta gente que gime, que clama sin nada que tener, nada que les ayude. Oramos por ellos. También oramos por los presos, por los huérfanos, por los ancianitos en los asilos de ancianos. Y que tu bendición, Señor, nos acompañe. Para terminar, oramos por la paz en Jerusalén y la salvación del pueblo judío. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, estamos despedidos. La iglesia necesita